Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a estos seminarios institucionales organizados por el Instituto de Geología. El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos festejando el primer aniversario del Seminario Interinstitucional de Biogeoquímica, el CIBIOGEO. Esta iniciativa surge por la necesidad de mantener interacción con los estudiantes, colegas, ante el escenario de contingencia sanitaria que obligó el distanciamiento social. Para hablar un poquito más sobre todos los logros y sobre la implicación de este seminario, quisiera saludar y cederle la palabra al doctor Bruno Chávez Vergara, quien es investigador del Instituto de Geología. Doctor Bruno, ¿cómo está? Muy bien, Jesús, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad. Adelante, adelante, doctor Bruno. Gracias. Entonces voy a compartir mi presentación y les voy a platicar un poquito sobre qué es esta iniciativa a la cual le llamamos CIBIOGEO. Bueno, antes que nada quisiera agradecer y reiterar nuevamente el agradecimiento al apoyo institucional del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía y del Instituto de Geología por apoyar esta iniciativa que partió desde una propuesta para afrontar lo que es el aislamiento por la pandemia, ¿no? Ante un escenario de incertidumbre y preocupación por la posible pérdida de interacción y cohesión entre los grupos de trabajo, no solamente al interior de cada uno de los laboratorios, sino entre diferentes colegas, platicamos y llegamos a la conclusión de que podríamos utilizar herramientas digitales, como se estuvo promoviendo para las actividades académicas, para tener también seminarios donde pudiéramos trabajar de forma conjunta. Y es así como nace el 21 de abril del año pasado el Seminario Interinstitucional de Biogeoquímica, el cual es una iniciativa de investigadores que trabajamos diferentes aspectos de los ciclos biogeoquímicos en ecosistemas terrestres y cuyo objetivo es potencializar nuestras líneas de investigación y la formación de recursos humanos con base en las capacidades conjuntas de los miembros. Es decir, no solamente quedarnos en grupos, sino hacer comunidad. Esta iniciativa fue presentada a las autoridades del Instituto de Geología y del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. Aquí quiero hacer un reconocimiento a la doctora Laura Beramendi, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero ella era quien nos iba a hacer el favor de hacer la presentación, pero por cuestiones muy particulares no puede estar, pero le agradecemos muchísimo. Y entonces, a través de la gestión del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía y con el apoyo del director del Instituto de Geología, tuvimos el apoyo para poder institucionalizar el evento como eh, un evento regular del Instituto de Geología, donde podríamos estar bajo el amparo institucional. Al momento, al día de hoy, el CIBIOGEO tiene presencia en México, Estados Unidos y España. En México hay colegas del Ecosur en Campeche, en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto de Geología, en el Jardín Botánico, del Instituto de Biología de la UNAM, en el Instituto de Ecología también de la UNAM, en el CIMBESTAB Saltillo de Coahuila, en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, en la FES Iztacala, en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y la ENES en Morelia, Michoacán, en el Instituto Tecnológico de Sonora y en la Universidad de Sonora. Así también en la Universidad Veracruzana y en el INECOL. Esto hace que el CIBIOGEO entonces tenga representación en 8 estados de la República, en 7 instituciones diferentes, y al interior de la UNAM somos 7 dependencias diferentes quienes estamos colaborando y participando activamente, no solamente los investigadores, también con todo nuestro grupo de trabajo. En Estados Unidos está el doctor Alejandro, quien está en la Universidad Estatal de Arizona, y en Galicia, en España, está el doctor Agustín Merino de la Universidad de Santiago de Compostela. Es así que a la fecha el CIBIOGEO lo integramos 101 personas, los cuales somos investigadores, postdoctorantes, técnicos académicos y estudiantes, de los cuales de los 35 académicos, el 48% son mujeres y el 52% restante somos hombres. Y es muy gratificante ver que a nivel de estudiantes la gran mayoría son mujeres, es decir,
hay un impulso de estas áreas de la investigación en ecología que despierta muchísimo el interés hacia las compañeras. Y esto hace que el 78% de ellas sean las que integran el grupo estudiantil. El, el Seminario Interinstitucional de Biogeoquímica tenía como premisa ser un foro donde los estudiantes pudieran interactuar con otros estudiantes y con investigadores con el fin de retroalimentar sus investigaciones. Y esto se ha cumplido una vez que de las 38 seminarios que se han dado hasta la fecha, el 51% ha sido por estudiantes de diferentes grados, mientras que el 49% ha sido impartido por investigadores, postdoctorantes o técnicos académicos. ¿Quiénes lo conformamos? Bueno, somos muchísimas personas, pero quisiera reconocer a lo que hemos denominado cabezas de grupo, es decir, algún investigador o académico que representa un grupo de trabajo y con ello la interacción que se da. La doctora Cristina Montiel en Ecosur Campeche, la doctora Vinisa Sáenz en el Colegio de Posgraduados, la doctora Patricia Vélez en el Instituto de Biología de la UNAM, la doctora Yareni Perroni en la Universidad Veracruzana, la doctora Yunuen Tapia Torres en la ENES Morelia, la doctora Dulce Flores en el CIMBESTAB Saltillo, el doctor Alejandro Cuevas en la Universidad de Arizona, el doctor Noé Montaño en la Universidad Autónoma Metropolitana, la doctora Satia Quintero de la Universidad de Guadalajara, el doctor Oscar Briones del INECOL Jalapa, el doctor Felipe García Oliva, quien nos dará una plática a continuación, del IES Morelia, el doctor Jorge Chevers del Colegio de Posgraduados, un servidor, el doctor Bruno Chávez del Instituto de Geología, y aquí quisiera resaltar también la participación de los técnicos académicos, como es el caso de la maestra Ofelia Beltrán, el doctor Julio Campos del Instituto de Ecología, el doctor Fernando de la FES Iztacala, el doctor Alejandro Castellanos de la Universidad de Sonora, el doctor Ulises Rosas del del Jardín Botánico del Instituto de Biología, el doctor Enrico Yepes del Instituto Tecnológico de Sonora, al igual que la doctora Zulia Sánchez, la doctora Tonán Cintarín del Instituto de Ecología, el doctor Gregorio Ángeles Pérez del Colpos Montecillos, la doctora Elizabeth Solleiro del Instituto de Geología y el doctor Agustín Merino de la Universidad de Santiago de Compostela. Como podrán ver, hay una gama de temas muy amplios desde diferentes aspectos, lo cual cumple uno de los propósitos de la biogeoquímica, que es integrar los procesos a nivel de biosfera, siempre tomando en cuenta la interacción con las otras esferas, es decir, atmósfera, geósfera e hidrosfera. Es por esto que consideramos que hasta ahora hemos logrado un grupo sólido que nos permite seguir avanzando en el conocimiento de la biogeoquímica. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue para este nuevo año que iniciamos es continuar con las reuniones semanales de discusión académica. Se propuso, por propuesta motivada principalmente de los estudiantes, que la doctora Dulce Flores nos diera un taller de modelos de ecuaciones estructurales para poder integrar de forma numérica muchas de las variables que determinamos en proyectos particulares, consolidar una red de intercambio estudiantil técnico y analítico entre los participantes del seminario, posiblemente lanzar una página web directamente del seminario interinstitucional y seguir incidiendo en la formación de recursos humanos de forma colectiva para potencializar las capacidades de las nuevas generaciones de biogeoquímicos. Reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades por el apoyo y promoción de esta iniciativa y pues muchísimas gracias a todos y muchas felicidades por nuestro primer aniversario. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades, doctor Bruno. Muchas gracias por esta participación. En realidad, es una iniciativa estupenda. A continuación, vamos a seguir con el programa que les tenemos preparados. Vamos a tener la participación de Antonio Reina, al cual saludo con todo el gusto. Él nos va a hacer una presentación de la iniciativa de divulgación de ciencia con énfasis en la biogeoquímica. Antonio Reina, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Bueno, el día de hoy vengo como vocero del grupo de divulgación BGQs, que es el acrónimo que nosotros tomamos para hacer referencia a biogeoquímicas y biogeoquímicos. Este proyecto de divulgación nace de la necesidad de poder
divulgar la ciencia, específicamente biogeoquímica, porque si bien la ciencia progresa todos los días, no está difundida esta información de forma general, sobre todo en tópicos tan especializados como son los que se abordan dentro de la biogeoquímica. En BGQ somos estudiantes de diversas instituciones del país y de diferentes niveles que forman parte de este seminario y que estamos interesados en la divulgación de la biogeoquímica, puesto que es el tema que abarca a nuestros temas de tesis, además de que creemos que tiene impacto en muchos aspectos de la sociedad, pero que la información ha sido poco difundida fuera de la comunidad especializada. La meta que nos hemos planteado como grupo es popularizar el conocimiento sobre la relación que existe entre los componentes de la Tierra y de la vida, y para ello hemos creado algunos perfiles en redes sociales. Tenemos una página de Facebook, un perfil en Instagram, uno en Twitter, donde pretendemos alcanzar a el mayor público que se pueda, a personas que pueden estar o no familiarizadas con la biogeoquímica, pero que pudieran resultarles de interés estos temas. Hasta el momento hemos publicado algunas infografías relacionadas sobre todo con fechas conmemorativas. Hemos empezado a explorar los memes y otros tipos de materiales de divulgación. Estamos trabajando en las reseñas de artículos, de libros. Estamos preparando un webinar en el que pretendemos hablar sobre nuestra experiencia como estudiantes de biogeoquímica y que estaremos publicando próximamente en nuestras redes sociales. Y pues, por último, queremos hacer la invitación a este webinar que se llevará a cabo el día de mañana, en conjunto con el programa en Ciencias Agrícolas y Medioambientales, en conmemoración del Día de la Tierra, en el que participará nuestra compañera Pamela Chávez. Pues esto son nuestro contacto y nuestros perfiles en redes sociales, por si están interesados en este tipo de temas, en nuestros materiales de divulgación, o por si quieren ponerse en contacto con nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, ¿cuáles son las direcciones de donde pueden encontrar todos estos materiales? ¿Los podés repetir, por favor? Sí, estamos en Facebook como Les BGQs. Les vuelvo a compartir la pantalla. Ok. Y a lo mejor también si nos puedes un correo para que también entren en contacto con... Ahí está. El perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter, y el correo es losbgqs@gmail.com. Muy bien. Pues los felicito a todos por esta iniciativa. Y a continuación vamos a seguir con el programa que les tenemos preparados. Vamos a tener la presencia del doctor Felipe García Oliva, del Instituto de Investigaciones Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, del Campus Morelia. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la presentación. No, al contrario, doctor. Pero Voy a iniciar. Doctor, vamos a leer unos pequeños datos de su semblanza, doctor. Él es licenciado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía y Letras. Es doctor en Ecología de la Universidad Nacional también Autónoma de México. Sus temas de interés es la biogeoquímica terrestre, el manejo de suelos, la restauración de suelos, la resiliencia de ecosistemas terrestres y actualmente, bueno, los principales proyectos relacionados con ciencias de la sostenibilidad durante los últimos 5 años. Él es responsable del proyecto El papel de la disponibilidad del carbono sobre la dinámica de nitrógeno y fósforo edáfico en ecosistemas contrastantes de México. Es un proyecto firmado PAPIT de GAPA UNAM. Otros proyectos vigentes en los que también está para participar con alumnos es el papel de la disponibilidad del carbono sobre la dinámica de nitrógeno y fósforo edáfico en ecosistemas también contrastantes en México. Sus líneas de investigación es el cambio global, la vulnerabilidad y la resiliencia. Y también los campos del conocimiento están en la vulnerabilidad y respuesta al cambio climático. Doctor, le damos la cordial bienvenida. Por favor. Muchísimas gracias por la presentación, Jesús.
Voy a compartir la pantalla y mientras la comparto, quiero agradecer a las autoridades del Instituto de Geología por todas sus facilidades para este seminario, igual que al personal académico que nos está apoyando en este momento. Y desde luego, agradecerle también al doctor Bruno Chávez por su invitación. Me da gusto que cumplamos un año, y además me da mucho gusto que casi coincidimos con el Día de la Tierra, que se conmemora el día de mañana, y además mañana se inicia la década de la restauración de los ecosistemas y del ambiente. Lo que les voy a platicar es sobre el despertar de la biogeoquímica de los ecosistemas terrestres en México, y le puse un subtítulo que son las diferentes interpretaciones de Venus. Básicamente, al final se van a dar cuenta del por qué esta pequeña segundo título, inspirado en el cuadro de Sandro Botticelli. ¿Sí? Bueno, la plática la tengo estructurada en 3 partes. Una primera parte que voy a hablar de la breve historia del concepto de biogeoquímica, una segunda parte sobre la diferencia entre la geoquímica y la biogeoquímica, y una tercera parte sobre hablar de algunas de las perspectivas de la biogeoquímica terrestre en México, ¿sí? Voy a empezar con la primera parte, que es una breve historia del concepto de biogeoquímica, y de alguna manera el primer concepto que aparece es geoquímica, propuesto por John Vane en 1838, que fue un químico suizo, donde él planteaba que la geoquímica es la disciplina que estudia los procesos de la transformación de compuestos químicos en el planeta Tierra. Inclusive, él diferencia entre la geología química y la geoquímica, ya que considera que es más importante no solamente tener un inventario de los elementos que componen la litosfera, sino la interacción que hay entre estos elementos y los procesos geológicos. Este término agarra fuerza en el año 1884 con la United States Geological Survey, y sobre todo vuelve a agarrar más fuerza cuando se lleva a cabo el Año Geofísico Internacional en 1959 y 1958. 50 años después, Edward Suess, en el año 1875, un geólogo austriaco, propone el concepto de la biosfera, pero no adquiere mucha popularidad hasta que Vladimir Vernadsky, un geólogo ucraniano, en 1926, publica su libro que le llama La biosfera. Y en ese libro propone 3 esferas. La esfera biótica, que ahora estaríamos hablando que está compuesta por la litosfera y la atmósfera, la biosfera, que es como esa esfera de la vida, y además también propone la noósfera, que sería la esfera del conocimiento humano, que ahora estaríamos hablando de la antroposfera, ¿no? Ese libro fue muy importante porque de alguna manera introduce a la biosfera y a la vida como parte del sistema de la Tierra. Posteriormente aparecen otros trabajos que le van dando fuerzas al concepto de la biogeoquímica. Los trabajos, el concepto de ecosistema propuesto por Arthur Tansley en 1935, un botánico inglés. Más tarde, Evelyn Hutchinson, un limnólogo inglés, que trabajó mucho en sistemas principalmente de lagos continentales, donde él empezó a hacer ya un trabajo más formal de cómo era la dinámica de nutrientes en estos sistemas acuáticos. Posteriormente, en ecosistemas terrestres, el proyecto de Hubert Brook, liderados por Borman y Likens, es sumamente importante para ya poner a la biogeoquímica como una ciencia ya más conformada. Y a partir de ahí empiezan a aparecer muchísimos investigadores sumamente importantes en esta línea de investigación, pensando como por ejemplo Carl Jordan, como Peter Tusek, y tendría que hacer una lista interminable sobre todos los investigadores que han estado involucrados en esta línea de investigación. Quisiera hacer una última llamada aquí, es el libro que saca Schlesinger sobre biogeoquímica, un análisis del cambio climático global.
y es un salto de pasar de los estudios a escala ecosistémicas a escalas globales. Ahora bien, ya entro a la segunda parte de la plática. ¿Cuál es la diferencia entre la geoquímica y la biogeoquímica? Y realmente vale la pena o se justifica que la biogeoquímica tenga un contexto teórico conceptual diferente a la geoquímica. Una cosa que tenemos que partir, y este es como un ejemplo que a mí me encanta mucho, es si uno analizamos la composición química de la atmósfera de los planetas internos, es decir, Venus, Tierra y Marte, vemos que Venus y Marte son muy parecidos en su composición química. Básicamente, arriba del 97% está dominado por CO2. Sin embargo, como ven claramente, la Tierra, la atmósfera, la química de la Tierra de la atmósfera es completamente diferente. Domina el nitrógeno en forma de gas, pero también domina el oxígeno y solamente elementos trazas o muy poca concentración sería CO2. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué la Tierra, siendo un planeta parecido a Venus y Marte, tiene una composición química diferente a los otros planetas internos? Esto se debe a la vida, y esta vida, de alguna manera, depende de los metabolismos basales celulares. Los dos principales metabolismos basales celulares actuales, por un lado es la fotosíntesis que realizan los autótrofos, y por otro lado es la respiración que realizamos todas las células vivas de este planeta. ¿Sí? El punto es que a través de la fotosíntesis se está tomando a partir de oxígeno y CO2 de la atmósfera con energía lumínica y con agua, se está produciendo oxígeno que regresa a la atmósfera y un producto que es la glucosa. Esta glucosa es la que va a entrar al ciclo de Krebs para producir energía, y esa energía es la que vamos a estar utilizando todos los organismos vivos en este planeta para tener y producir todos los procesos metabólicos que realizamos y de alguna manera para mantener la vida. Obviamente, el proceso de la respiración demanda oxígeno y libera CO2 y genera la energía necesaria para realizar todos los procesos metabólicos. Si ustedes se fijan, la fotosíntesis es una reacción de reducción, es decir, le estamos quitando el oxígeno al CO2 que se está tomando, y la respiración es una reacción de oxidación, es decir, lo que estamos haciendo es que a la glucosa le estamos metiendo un oxígeno y a partir de ahí se está generando una serie de cadenas en reacción para producir energía. Si ustedes se acuerdan de sus clases de químicas en su educación básica, les decían que la oxigenación libera energía, mientras que las reacciones de reducción demandan energía. Esto es sumamente importante, porque de alguna manera los organismos que han realizado la fotosíntesis oxidaron a la atmósfera. Es decir, la vida transformó a la atmósfera de una condición reducida químicamente a una condición oxidada químicamente. Esto tiene implicaciones muy importantes, porque ¿quién realizó o quiénes son los que inventaron la fotosíntesis? Y la fotosíntesis la inventaron las cianobacterias, ¿sí? Inclusive, actualmente sigue habiendo cianobacterias vivas, inclusive el papel de estos consorcios microbianos como los estrametolitos fueron los principales generadores de oxígeno para la atmósfera a partir de la reducción del CO2 y que afortunadamente todavía siguen vivos, como en el caso de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila, ¿sí? Esto es muy bonito porque si uno viera la historia evolutiva de los cambios de la composición atmosférica de la Tierra, me baso, lo que estoy presentando es un diagrama que publicaron la doctora Valeria Sousa y Vila Domat en una revista de divulgación que tiene el Instituto de Ecología que se llama Oikos-Igual en el año 2016, que se llama La Tabla Periódica de la Vida, que se los recomiendo y la pueden bajar a partir de la página web del instituto.
lo que ellos presentan es que gran parte de la historia geológica del planeta, los mares eran color naranja. Y eran colores naranja porque no existía oxígeno disuelto, ¿sí? Es a partir de un proceso, básicamente cuando empiezan a aparecer las cianobacterias, que tienen esa capacidad de estar utilizando el CO2 para poder producir glucosa y estar liberando oxígeno. Ese evento que realizaron principalmente las cianobacterias se llamó el gran evento de oxidación. Si ustedes se fijan, estamos hablando de casi 2.000 millones de años. Sin embargo, aún así, cuando ya se da en la atmósfera actual con el oxígeno atmosférico, todavía requieren más tiempo para que el mar se convierta en mar azul, ¿sí? Y eso se debe cuando se da el rompimiento de uno de los continentes, de los grandes continentes que había, que se llamaba Rodintia, y se da aproximadamente entre hace 1.500 millones de años y 1.000 años. A partir de ahí el mar se vuelve azul y no solamente es el cambio de color, sino es la presencia del oxígeno de manera libre que puede permitir los procesos de oxidación. Y por eso les pongo este pedazo, esta estrofa del poema de García Lorca: el mar es el Lucifer del azul, el cielo caído por querer ser la luz. Y como se dan cuenta, ese Lucifer, gran parte de la historia geológica, era naranja y no era azul. Gracias a eso, el planeta actual y todos los procesos metabólicos, lo que hemos tenido es pasar de una utilización del CO2 atmosférico para poder realizar todos los procesos biológicos que están oxidando la atmósfera y por otro lado están permitiendo que haya secuestro de carbono y por lo tanto toda la producción de la materia orgánica que se está reciclando en este planeta. Es muy bonito pensar que la gran mayoría de la materia orgánica que se encuentra en los suelos de este planeta fue producto de este proceso fotosintético debido a la vida. Ahora bien, ¿cuál sería como una característica que estaría diferenciados a partir solamente de procesos de reacciones químicas? Y es la presencia de genes. En este caso es el rubisco, que es el gen que permite a los organismos fotosintéticos poder estar reduciendo el CO2 y convertirlo en glucosa. Este es un punto muy importante y es para mí una de las grandes diferencias que se da entre la geoquímica y la biogeoquímica, porque en la biogeoquímica también debe haber un contexto evolutivo, ecológico, que no está explicado solamente por la geoquímica. Debido a lo anterior, considero que el contexto teórico de la biogeoquímica debe de echar mucha mano a todos los conceptos biológicos, evolutivos y ecológicos. El problema es que lo que estamos viviendo actualmente, uno de los efectos del cambio climático global a partir de las emisiones del gas de efecto invernadero, es que hemos incrementado la concentración de CO2 y la hemos incrementado en muy poco tiempo. O sea, hace rato habíamos visto que las cianobacterias requirieron de miles de millones de años para poder oxidar la atmósfera y nosotros en menos de un siglo estamos empezando a reducir químicamente la atmósfera. El problema no solamente es que estamos convirtiendo un planeta más caliente con una mayor variación climática, sino que también estamos reduciendo la concentración de oxígeno libre, que es una de las materias primas más importantes para generar tanto energía biológica como energía química a partir de los procesos de oxidación. Y es muy interesante ver que, por ejemplo, en los modelos de fertilización de carbono que generan los investigadores que trabajan este tipo de temas,
no están incorporando cómo el incremento de la productividad por esta fertilización de CO2 puede estar reducida por procesos de disponibilidad de oxígeno o pueden estar reducidas por procesos de disponibilidad de fósforo y nitrógeno que estarían asociados en todas las transformaciones de estos elementos que se dan en los ecosistemas. Entonces, es una pregunta que yo no tengo la respuesta y que sería muy interesante plantearse de que no solamente el contexto del cambio climático global no es solamente el carbono, sino también sería entender el ciclo biogeoquímico de los otros elementos como el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno. ¿Sí? En la tercera parte, lo que voy a platicar es sobre la perspectiva de la biogeoquímica terrestre en México. En realidad, no voy a hablar con muchos detalles de cada uno de los temas, sino voy a puntualizar a mi consideración aquellos temas que considero que son importantes en la biogeoquímica actual y que pueden ser retomados en los estudios de la biogeoquímica terrestre en México. El primer tema que creo que es importante es seguir realizando estudios de almacenes y de proceso de transformación de nutrientes, es decir, dentro de los ecosistemas terrestres, donde está distribuido los principales elementos biogeoquímicos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un estudio de sucesión forestal en Autlán, por los colegas de la Universidad de Guadalajara, en concreto la doctora Quintero, donde encuentra que después de un incendio los almacenes de carbono se van incrementando, pero también existe una redistribución a lo largo del tiempo. También del otro lado existen trabajos donde podemos entender los procesos de la transformación de las diferentes moléculas que tienen carbono, nitrógeno y fósforo, que nos estarían dando una idea de cuáles son los procesos que pueden estar cambiando bajo ya sea condiciones estacionales, bajo condiciones de manejo, bajo condiciones experimentales. Y no solamente es suficiente entender o tener las concentraciones de las formas totales o disponibles de nutrientes, sino tenemos que entender cuáles serían los procesos que se modifican por estos cambios, que nos darían una idea de qué se esperaría para poder entender si el sistema se está degradando o si lo estamos restaurando. En este caso, es un ejemplo que realizamos en el Valle de Cuatro Ciénegas, donde comparamos parcelas con una pastura natural, con una agricultura y con un sitio abandonado, y lo que es interesante es que nos dimos cuenta que el nitrato, que es uno de los elementos de nitrógeno disponible en el suelo, se va incrementando porque el proceso de nitrificación se incrementa debido al manejo y después de cierto abandono, en este caso particular de 30 años, el nitrato sigue siendo mucho mayor a los datos del ecosistema natural. Pero también hay que reconocer una cosa, y mucho de la biogeoquímica terrestre depende de la interacción que se da entre la planta, el suelo y la comunidad microbiana. Y eso implica que tenemos que entender y voltear a ver los colegas que trabajan fisiología vegetal, tenemos que voltear a ver a los colegas que trabajan edafología y tenemos que voltear a los colegas que trabajan microbiología. Es muy común que uno pierda estos tres elementos. Es decir, si uno se centra en edafología, a veces pierde los procesos que explica la fisiología vegetal o la microbiología. Se nos olvida qué plantas y cuáles son los procesos fisiológicos que tienen esas plantas para poder tener cierta productividad y utilización de elementos, o la comunidad microbiana que está presente en el suelo. Obviamente, sería muy ingenuo decir que todos los investigadores debemos ser expertos en microbiología, fisiología y vegetal y edafología, pero aquí la clave es trabajar en grupos multidisciplinarios en colaboración con fisiólogos vegetales, con edafólogos y microbiólogos, ¿sí? Y además existen nuevas herramientas metodológicas, no solamente la concentración de elementos, sino actualmente hay disponibilidad de herramientas que nos pueden decir cómo es la composición molecular de las principales moléculas que conforman la materia orgánica. Este es un ejemplo de las moléculas asociadas al carbono,
para muestras de hojas vivas, para muestras de hojarasca, de mantillo y de suelo, ¿sí? Como técnicas que nos estarían dando los termogramas, que nos están diciendo una idea de qué tan recalcitrante es esta materia orgánica que está en estos componentes y que de alguna manera podrían facilitar o limitar los procesos de la productividad primaria de los ecosistemas, y obviamente esto tiene implicaciones importantes de manejos. El segundo tema que quiero poner a su consideración es la estequiometría ecológica. Y hablar de la estequiometría ecológica es entender que los ecosistemas no están solamente limitados por nutrientes. Y durante mucho tiempo se pensaba que los ecosistemas templados, el principal elemento nutriente, el principal nutriente limitante era el nitrógeno, y en el caso de los ecosistemas tropicales es el fósforo. Y actualmente se está reconociendo que en realidad tendríamos que entender la interacción entre carbono, nitrógeno, fósforo o otro elemento. A este enfoque se llama estequiometría ecológica. Y básicamente hay un estudio muy bonito a partir de Kliber, que realizaron Kliber y Lipsin, que lo encontraron que la biomasa microbiana que está en el suelo tiene cierta estequiometría constante, que serían 69 fósforos por unidades de carbono, 7 fósforos por unidades de nitrógeno y obviamente un fósforo por unidad de fósforo. Esto es sumamente importante porque estos tres bioelementos son sumamente importantes para poder entender la estructura y los metabolismos de las plantas y de las células en general de todos los organismos vivos, ¿sí? Esto es interesante porque estas relaciones estequiométricas dependen si los organismos tienen la capacidad de mantener esa estequiometría. Entonces, Steiner y Elser proponen que hay organismos que lo que hacen es que independientemente de cuál es la estequiometría del alimento que están tomando, mantienen su estequiometría constante, ¿sí? Y hay organismos que más bien mantienen su estequiometría dependiendo de lo que están comiendo. Entonces, sería muy cierto que uno es lo que come, y el estar manteniendo homeostasis lo que implica es que habría que invertir energía para adquirir los elementos que son más limitantes, ¿sí? Y eso nos pone en un contexto sumamente interesante, porque no solamente tratar de comparar las relaciones estequiométricas o los relaciones carbono, nitrógeno, fósforo, sino nos pone en el contexto que el mantener esa estequiometría o la estequiometría del alimento nos estaría demandando un uso eficiente del carbono, es decir, cuánta energía yo tengo que estar invirtiendo para estar adquiriendo los nutrientes limitados, ¿sí? Y básicamente lo que está sucediendo es que a partir de lo que se llama el threshold elementary radio, lo que dice es que puede haber nutrición, limitación nutricional, o puede haber limitación energética dependiendo de los compuestos que están limitando la disponibilidad de esos elementos y la adquisición. El siguiente tema son los genes funcionales en los ecosistemas. Esto lo hemos platicado mucho los doctores Yunuen Tapia y Antonio González de un servidor, y básicamente lo que dice es que, por ejemplo, en las plantas, dependiendo de la información genética que tienen, se producen diferentes taninos, y esos taninos, cuando el material regresa al suelo, puede estar modificando las relaciones de las características químicas del material y, por lo tanto, de la descomposición del material. Esto está ligado, entonces, que dependiendo de la expresión genética que tienen las plantas, van a estar modificando la composición química del mantillo, y esta composición bioquímica del mantillo va a cambiar la utilización de ese material, que va a depender de la composición química de la comunidad microbiana.
Entonces, la composición de las especies, la composición genética de las especies vegetales van a determinar cómo se da la composición bioquímica del material orgánico que regresa al suelo, y eso va a tener un efecto importante en la actividad de las comunidades microbianas del suelo, y por lo tanto, esa utilización va a depender de la información genética que tiene la comunidad microbiana del suelo, y por lo tanto va a definir los tipos de procesos de descomposición y liberación de elementos que se dan en el piso forestal. Y eso depende básicamente de la genética de las especies de plantas o de los genotipos que se derivan de estas plantas. Un ejemplo de eso, hemos trabajado viendo que la reabsorción de nitrógeno y fósforo en especies de encinos en dos linajes principales, que estamos hablando de especies asociadas a Quercus en senso estricto y a Lobate, se encuentra que las especies asociadas a Lobate reabsorben más nutriente y por lo tanto regresan una materia orgánica con menor calidad. Y hemos también encontrado que dependiendo de la calidad del material que regresan al suelo, estos linajes modifican también la composición de la comunidad de hongos en el piso forestal. De alguna manera, la composición de la comunidad de hongos en el piso forestal dependen de los linajes de las plantas y dependen de las características del material que están regresando. Por lo tanto, uno podría pensar que la expresión genética de las plantas van a estar modificando la composición bioquímica del mantillo, van a estar afectando la disponibilidad de nutrientes, que a su vez van a modificar la actividad de los microorganismos, que a su vez van a afectar los procesos biogeoquímicos de transformación en la materia orgánica e inclusive de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es sumamente importante, y ya entrando en un punto más microcéntrico, les presento un trabajo que se realizó con un análisis metagenómicos de comunidades de bacterias asociadas a diferentes especies de plantas. Y con estas nuevas técnicas moleculares se puede, por un lado, determinar la composición de la comunidad de bacterias. Es un trabajo publicado por Barajas y colaboradores, pero también a partir de estos análisis metagenómicos uno puede determinar el tipo de procesos que están asociados a los genes presentes en toda la genómica de la comunidad microbiana, y de alguna manera les puede decir cuáles serían esos procesos que estarían presentes y que son dominantes. Si ustedes se fijan, los tonos más oscuros representarían una mayor frecuencia de genes asociados a esos procesos metabólicos. Esto nos lleva a lo que le han dado llamar las técnicas ómicas, que es las genómicas, que nos permiten entender la estructura y la composición de las comunidades microbianas, la transcriptómica, que nos permite entender no solamente si están presentes los genes, sino si esos genes se están expresando, y por última, la proteómica, que ya sería pasar de la transmisión de la información genética a generar proteínas específicas que van a determinar los procesos de transformación de elementos en los ecosistemas. Básicamente lo que decimos es que sin gen no hay proteínas, y sin proteína no hay proceso. Y el funcionamiento de los ecosistemas depende de que se puedan llevar a cabo los procesos biológicos de la transformación de los nutrientes. Esto es sumamente importante porque uno de los retos actuales en la investigación en biogeoquímica es saber cuál es la cantidad de genes funcionales que están presentes, cuáles se están expresando y cuáles están generando proteínas que estarían dando a cabo los procesos de transformación de estos elementos. Y por lo tanto, todo el entendimiento de los genes funcionales en los ecosistemas lo considera un tema emergente actual de la biogeoquímica, y actualmente es posible poder realizar estos estudios. Ya para terminar, voy a mencionar muy poco al respecto. Otro tema sumamente importante es el manejo y la restauración.
tratar de entender cómo los diferentes manejos agrícolas, forestales, ganaderos, están modificando los procesos de transformación de nutrientes, como también tratar de buscar herramientas biogeoquímicas para poder restaurar ecosistemas muy degradados, y eso ya lo podemos hacer a partir de bases conceptuales con herramientas adecuadas para poder entender de una manera más específica cómo poder restaurar estos ecosistemas. Por último, otro tema que considero muy importante en los estudios biogeoquímicos actuales es la integración de escalas. Poder tener experimentos de manera muy puntual, asociadas, por ejemplo, a mediciones más escalas de ecosistemas, como serían las torres de correlations. Y aquí hay un grupo importante en México que se llama el MEXFlux, que tiene una red de este tipo de instrumentos, que lo que va a suceder es que este tipo de mediciones deben ir acompañadas con estadística que permite la integración de mucha información para llegar a modelos de diagnósticos y de alguna manera también llegar a modelos de simulación, que actualmente existen muchos grupos en el país que están realizando modelación biogeoquímica. Para poder entender este tipo de cosas, por ejemplo, el problema del ciclo del carbono y del cambio climático global se están dando desde procesos de escalas muy pequeñas, como serían procesos microbianos en el suelo, hasta escalas globales, como estaría dándose a partir de las actividades industriales y los efectos que se están dando a nivel global. Por lo tanto, y regresando a Venus, para mí la biogeoquímica es Venus, pero no nos podemos quedar con una sola Venus, sino tenemos que tener muchas Venus, todas las que sean necesarias, y esas Venus se derivan a partir de la interacción con otras disciplinas que nos pueden ayudar a interpretar de otra manera los procesos biogeoquímicos que se dan en el planeta, ¿sí? Para terminar, la clave es trabajar de manera multidisciplinaria en grupos de investigación, sobre todo formar a los investigadores y las investigadoras de las nuevas generaciones. Por eso mismo, aplaudo el primer año de este seminario interinstitucional con tantos puntos de vista y les quiero agradecer a todos los que han participado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a continuación invitamos a las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom a, si tienen alguna pregunta para el doctor, la puedan formular. Doctor Bruno, ¿tiene alguna pregunta que realizar? Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Felipe, por tu presentación. Creo que nos ha permitido tener un contexto desde la parte más epistemológica de la definición del término de ecosistemas hasta los nuevos retos en los cuales incide la formación de recursos humanos, que creo que es uno de los puntos claves que estamos tratando de conseguir. Quisiera preguntarte únicamente, ¿cuál es tu percepción en tu desarrollo académico de cómo ha ido evolucionando este tópico de investigación en ecología? ¿Qué tan rápido vamos respecto en el contexto internacional? Gracias, Bruno, por la pregunta. Yo realicé mi tesis de doctorado hace muchos años sobre temas de biogeoquímica, y en aquel entonces, estoy hablando a finales de los 80, principios de los 90, la biogeoquímica no era reconocida como una disciplina como tal en México. De hecho, se pensaba que el concepto del ecosistema y los ciclos biogeoquímicos eran un enfoque metodológico, y ha sido impresionante durante estos 30 años o más la incorporación de nuevos investigadores y la gran evolución de entender
estudios de dónde estaban los nutrientes y cómo se transformaban, hasta estos retos de los que he hablado, incorporar los análisis moleculares, tanto genéticos como no genéticos, en la calidad del material, como integrar diferentes escalas, como integrar y tener mejores herramientas para análisis estadísticos de integración de la información con muchos datos. Y yo considero que hoy por hoy la biogeoquímica en este país está dando un salto tremendo, porque una de las claves es que a lo largo de este tiempo diferentes disciplinas hemos logrado comunicarnos entre nosotros. Es decir, ahora es fácil hablar con edafólogos, ahora es fácil hablar con fisiólogos vegetales, ahora es fácil hablar con microbiólogos que hace 30 años no veían a la biogeoquímica como un tema interesante para el desarrollo de su investigación. Entonces considero que México estamos en un momento que podemos tener investigación, y de hecho se hace, de punta desde el punto de vista internacional. Muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta del doctor Eric Morales. Doctor, adelante. Gracias, Jesús. Felipe, muchas gracias por la presentación. Aprovecho para felicitar pues a todos los integrantes del seminario, ¿no? La pregunta está en el sentido precisamente el cambio de escalas. Es un problema pues bastante complejo y que abarca desde escalas moleculares a escalas planetarias, como lo decías al inicio de tu presentación, ¿no? ¿Qué nos podrías decir acerca de los retos de ligar esas escalas? Porque los procesos a lo mejor biogeoquímicos a escala molecular o de microorganismos se entienden hasta cierto nivel, pero después la interacción de un montón de ellos en un sistema, incluso pues, a nivel, por ejemplo, de perfil de suelo, ¿no? Ya hay un salto que hay que hacer, ¿no? Con interacciones y retroalimentaciones no lineales o cosas curiosas, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué nos podrías decir en ese sentido? Porque después, pues, hay que saltar a tamaños regionales, ¿no? Muchas gracias, Eric, por la pregunta. Es un reto, definitivamente, ¿no? De alguna manera, inclusive, no solamente serían las preguntas que se dan a diferente escala, sino las metodologías que se pueden utilizar a diferentes escalas, ¿sí? De alguna manera recuerdo que el cambio climático global o el cambio global tiene como dos componentes. Un componente que se da de un fenómeno a escalas grandotas, como sería el calentamiento atmosférico, debido al incremento del CO2, más bien a los gases de efecto invernadero, no solamente el CO2. Pero también otro efecto que se está dando a escala de cambio climático, de cambio global, es un proceso local a escala pequeña que se puede estar repitiendo continuamente, ¿sí? Y un poco la idea de haberles platicado historia de las cianobacterias que lograron pintar al planeta de azul, obviamente les llevó miles de millones de años, porque cada una ponía un puntito, lograron transformar una atmósfera reducida a una atmósfera oxidada. O sea, lo que quiero decir no solamente es que se den procesos a escalas muy grandotas, sino que se den procesos a escalas muy pequeñas que se repiten continuamente y que la sumatoria puede dar como consecuencias efectos globales, ¿sí? Y eso hicieron las cianobacterias hace miles de millones de años, ¿sí? El problema es, ese es el reto, es que tenemos que tener muy claro qué tipo de procesos se pueden extrapolar a qué escala. Y dentro de la ecología hay algo que se llaman las propiedades emergentes. Es decir, que si tú pasas de una escala pequeña, por ejemplo, la comunidad de bacterias, esos efectos tienen una importancia a una escala
digamos, de ecosistemas. Y esas son las propiedades emergentes, ¿no? Entonces, ejemplo de eso es la incorporación de plantas con capacidad de fijación de nitrógeno. Lo que pueden hacer es cambiar los procesos biogeoquímicos a escala de ecosistemas, y esos trabajos han sido reportados por el grupo de Vitusek en Hawái, ¿sí? A lo que voy es un doble reto. Sí existen procesos que deben de estar dentro de la escala adecuada, pero sí hay procesos que pueden irse reproduciendo a escalas mayores dependiendo de su importancia relativa dentro del funcionamiento completo de escalas globales. No sé si quedó clara la pregunta, Erika. Sí, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a continuación queremos informarles que debido a un problema que tuvimos de enlace con nuestra página de Facebook, les informamos que subiremos la grabación de esta conferencia íntegra a nuestra plataforma posteriormente. Por lo tanto, le solicito al doctor Felipe García si nos puede compartir su correo electrónico para que las personas que quieran enlazarse puedan comunicarse directamente con usted vía correo electrónico y generar sus preguntas una vez que hayan visto la conferencia completa. Con mucho gusto. De hecho, me estoy tardando porque estoy poniendo la primera transparencia. Es fgarcia@ciecounam.mx. Voy a compartir la primera transparencia. Ya la están viendo, ¿no? Sería... Ahí está el correo, fgarcia@ciecounam.mx. Con mucho gusto les contesto las preguntas que pueda. Cambio. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, doctor Bruno Chávez, si gusta agregar algún comentario más. Únicamente agradecer nuevamente al doctor Felipe García Oliva su tan resumida plática para un aspecto súper amplio. Creo que el estudio de la biogeoquímica, como bien comentó el doctor Felipe, es una cuestión multidisciplinaria por sí mismo desde su conceptualización, y llegar a esta síntesis no es nada fácil. Muchísimas gracias, Felipe, y muchas felicidades. También quiero reiterar mi agradecimiento a todos los participantes del seminario, porque esto no es una cuestión individual ni de un solo grupo, es un colectivo, y por lo tanto estamos convencidos de que la manera de poder avanzar en conjunto es haciendo comunidad. Y qué mejor que hacer comunidad a partir de un interés académico, de compartir líneas de investigación y modelos teóricos y conceptuales, y sobre todo metodológicos, ¿no? Lo cual nos va a fortalecer. Y agradecer el ímpetu y el impulso de los estudiantes, porque ellos son los que nos van a seguir en estas locuras que luego se nos ocurren. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Hay futuro. Y pues a todos los que estén interesados en el tema, por favor, pues contáctenos a cualquiera de nosotros. Ya ven que la distribución de la gente que hacemos biogeoquímica en el país es muy amplia, entonces seguramente ustedes encontrarán un biogeoquímico de confianza cerca de sus hogares. Muchas gracias. Y por último, reiterar el agradecimiento a las autoridades del Instituto de Geología, del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía y de la universidad por haber acogido esta iniciativa que parte desde la colaboración de colegas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted también por la organización y por todo esto. Gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Bueno, el doctor Eric Morales creo que quiere agregar algo. Doctor, por favor. Bueno, no, nada más felicitarlos por esta iniciativa y bueno, animarlos a que sigan trabajando con los resultados que han logrado, y la integración de este grupo a nivel nacional, pues es muy importante, ¿no? Para un tema muy complicado, como ya lo comentó brevemente el doctor Felipe García y el doctor Bruno, como importante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, pues no agregando nada más, quisiera nuevamente agradecer al doctor una estupenda presentación.